Nos trasladamos a Londres, 1888, Whitechapel, niebla, miedo, Jack el Destripador. 5 mujeres asesinadas brutalmente, las víctimas canónicas. Fue el primer asesino en serie, digamos, mediático. Y nunca lo pillaron. Es increíble cómo sigue fascinando, ¿verdad? Más de un siglo después. Totalmente. Pero claro, la investigación victoriana pues tenía sus limitaciones enormes. Claro, es que no tenían nada de lo de ahora. Ni ADN, ni huellas fiables. Bueno, un caos. Y encima la prensa echando leña al fuego. O sea que la idea es meternos a fondo, ¿no? Ver los hechos, esas nuevas miradas sobre las mujeres asesinadas y sobre todo seguir la pista de un sospechoso que parece bastante sólido. Exacto. Intentar separar un poco el mito de la realidad en uno de los casos sin resolver más famosos de la historia. A ver qué sacamos en claro. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por el contexto. Whitechapel en 1888. ¿Cómo era aquello? Pues terrible. Pobreza extrema, calles peligrosas, muchísimo alcoholismo. Era un lugar muy duro para vivir, la verdad. Un caldo de cultivo complicado. Desde luego. Y en ese entorno ocurren los asesinatos de las que se conocen como las 5 canónicas. Son las víctimas que oficialmente se le atribuyen a Jack. ¿Recordamos quiénes eran? Sí, claro. Eran Polly Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Todas asesinadas de forma espantosa. Y justo sobre ellas, sobre sus vidas, hay una historiadora, Hallie Rubenhold, que plantea algo diferente, ¿verdad? Algo que choca con la idea general. Sí, exacto. Rubenhold cuestiona muy fuerte esa idea tan extendida de que todas eran prostitutas. Ah, mira. ¿Y qué dice ella? Pues sostiene que en realidad solo hay pruebas más o menos firmes de que ejercieran la prostitución Mary Jane Kelly y quizás Elizabeth Stride. ¿Y las otras 3? Argumenta que probablemente las etiquetaron así por puro prejuicio de la época. Eran mujeres muy pobres, algunas sin hogar, y en esa sociedad victoriana eso casi equivalía a ser considerada de mala vida. Lo que ella busca es, en sus palabras, devolverles la dignidad. Qué importante eso, ¿eh? Ver cómo la historia a veces se escribe con los prejuicios del momento. Totalmente, es un matiz fundamental. Bueno, hablemos del asesino. El modus operandi era escalofriante, metódico. Sí, el patrón era primero estrangulamiento, luego un corte muy profundo en la garganta y después las mutilaciones, a menudo en el abdomen. Da la sensación de que había algo más que solo matar, ¿no? Una especie de ritual. Exacto. La psicología que se intuye detrás es inquietante. Parece que buscaba un control total, ejercer poder, un sadismo muy calculado. Y además planificaba, ¿no? Porque actuar en esas calles no debía ser fácil. Claro, asumía riesgos. Los crímenes ocurrían en lugares donde podía haber testigos cerca. Eso sugiere cierta planificación, sí. Se dijo mucho que si era cirujano, que si tenía conocimientos médicos. ¿Eso se sostiene? Fue una teoría muy popular al principio, sí. Pero expertos que analizaron las autopsias después, como el Dr. Bond, dijeron que, las heridas eran terribles, pero no necesitaban una habilidad quirúrgica especial. O sea, no era necesariamente un médico. Ni siquiera un carnicero experto necesariamente. La brutalidad no siempre significa pericia. Parecía que mataba para poder mutilar, no que la mutilación fuera parte de un desmembramiento hábil, ¿sabes? Entiendo, una diferencia clave. Y claro, encontrar a alguien así en esa época, un desafío enorme para la policía. Imagínate. La policía victoriana no tenía casi nada de lo que tenemos hoy. Ni huellas dactilares fiables, ni análisis de ADN, claro. Nada. Sin embargo, si aplicamos técnicas de hoy a la información que sí tenían, empiezan a surgir cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues el perfil psicológico que se puede trazar sugiere a alguien, aparentemente normal, capaz de mezclarse, de pasar desapercibido, manipulador, sin empatía, quizá con una infancia complicada, no el típico monstruo que te imaginas de primeras. Interesante. ¿Y la geografía? ¿Mencionaste algo de eso? Sí. El doctor Kim Rosmo hizo un perfil geográfico, analizando dónde ocurrieron los crímenes. Señaló una zona muy concreta, alrededor de Flower and Dean Street. ¿Y qué indicaba esa zona? Que era el lugar más probable donde el asesino vivía, o al menos donde tenía su base de operaciones, por así decirlo. El centro de su actividad. Y eso nos lleva a un sospechoso que ha ganado fuerza últimamente, ¿no? Alguien que estuvo allí desde el principio. Exacto. Charles Cross, su nombre real era Charles Allen Lechmere. El testigo que encontró a la primera víctima. El mismísimo. El periodista Christopher Holmgren ha investigado a fondo y ha encontrado una serie de puntos, bastante sospechosos sobre él. A ver, cuenta.
¿Qué cosas raras hizo? Pues mira, primero, dio un nombre falso y una dirección falsa a la policía cuando encontró el cuerpo de Polly Nichols. Uf, mal empezamos. Segundo, le mintió al policía que llegó diciéndole que ya había otro agente allí. Y era mentira. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Buena pregunta. Tercero, si analizas los tiempos, parece que estuvo solo con el cadáver unos 8 o 9 minutos antes de que llegara otro testigo. 9 minutos es mucho tiempo. Tiempo de sobra para mucho. Exacto. Cuarto, se mostró muy reacio a tocar el cuerpo. Y quizás lo más fuerte, la sangre que encontraron poco después estaba muy, muy reciente, casi líquida. Indicando que el asesinato acababa de ocurrir. Prácticamente mientras Lechmer estaba allí, o justo antes. Qué fuerte. ¿Y sus movimientos encajan con los otros crímenes? Pues mira, trabajaba de repartidor de carne para Pickfords. Su ruta habitual pasaba muy cerca de donde mataron a Nichols, a Chapman, a Mary Jane Kelly, incluso a Martha Tabram, una posible víctima anterior, y a las horas aproximadas. O sea, tenía una razón para estar por esas calles a esas horas. Y su trabajo le daba una coartada perfecta para ir manchado de sangre sin levantar sospechas. Tela. ¿Y el doble crimen? ¿Stride y Eddowes la misma noche? Ocurrió un sábado, su día libre, y fue en una zona que él conocía bien porque su madre vivía cerca. Vaya. O sea que cuadra geográficamente, temporalmente. Y con el perfil, un hombre de unos 39 años en 1888, de aspecto normal, que vivía y trabajaba justo en el epicentro de los crímenes, con un posible pasado familiar inestable. Encajan muchas cosas, sí. Entonces, después de más de 130 años, con toda la tecnología que hay, el caso sigue abierto oficialmente. El misterio no se ha resuelto. Sigue sin resolverse, ¿sí? Pero creo que hay dos cosas importantes. Por un lado, el trabajo de gente como Ruben Holt, que nos hace mirar a las víctimas de otra manera, con más respeto y rigor histórico. Fundamental. Y por otro, aunque las pruebas contra Lechmer sean circunstanciales, no hay una pistola humeante, díganos, la acumulación de indicios es muy perturbadora. Su presencia allí, las mentiras, las coincidencias, dan que pensar, ¿no? Desde luego. Te deja pensando en cuántas historias ocultas habrá por ahí, en archivos viejos, en testimonios que nadie conectó. Exacto. Esperando que alguien mire con otros ojos, conecte los puntos. A veces la verdad más oscura está ahí, escondida a plena vista.